Descubriendo historias, por Victoria Munilla Jiménez. Bienvenidos descubridores de historias. En el anterior capítulo del podcast os hablé de cómo encontrar ese equilibrio entre el entorno y nuestra propuesta de valor, sobre esa idea que queremos transmitir y cómo podemos hacerlo, cómo podemos proyectar esas ideas para encontrar nuestro lugar en el mundo literario. En este capítulo me dedicaré a hablaros de los lectores que nos gustaría traer y aclarar algunos puntos que considero muy importantes. Es cierto que el conocimiento sobre los lectores suele hacerse en la etapa de promoción del libro. Sin embargo, yo aconsejo que la interacción con los posibles lectores empiece mucho antes de escribir siquiera el libro. Esto se debe a dos razones fundamentales. La primera es que los escritores noveles tenemos pocos recursos y el mercado de la novela o los libros de ficción es muy competitivo. Para que te hagas una idea, solo en 2021 se editaron 11.664 libros del género de la novela, solamente en España, que se tendrían que sumar a los que ya existen, aquellos que están autopublicados y que no salen en la encuesta, y aquellos que se editan en el extranjero y que son de habla hispana, por ejemplo. La segunda razón por la que aconsejo crear una interacción con los lectores antes de escribir el libro a ser posible, es que cualquier persona en el mundo, por mucho que le guste leer, tiene un tiempo limitado. Para captar la idea de lo que quiero transmitiros, vamos a imaginar que de esos 11.664 libros de ficción para adultos, se entiende, y aquí entrarían tanto la romántica como la erótica, la histórica, es decir, todos los géneros que te puedas imaginar dentro de la narrativa de los libros de ficción. Imaginemos que solo existen estos y que estos 11.664 libros pues tienen todos 200 páginas. Obviamente habrá cantidades por debajo, habrá cantidades por arriba, pero estimamos una media, ¿no? Si una persona normal suele tardar 1 minuto y medio en leer una página de una novela, entonces tardará unas 4 horas y media en leerse un libro de esta extensión, siempre que lo haga de forma ininterrumpida. Como leer de forma ininterrumpida sin morir en el intento es imposible, imagina que lees un libro de estas características al día. Estos serían 365 libros al año, que si contamos esa oferta editorial de 11.664 libros, pues tardarías 32 años más o menos en leer solo la oferta editorial de un año. Y teniendo en cuenta que esto es una estimación y que hemos descontado muchísimos más libros de los que hay en realidad. Si una persona normal tarda 1 minuto y medio más o menos en leer una página, entonces tardaría unas 4 horas y media en leerse un libro de esta extensión de 200 páginas. Como leer de forma ininterrumpida sin morir en el intento es imposible, imagina que lees un libro de estas características al día, es decir, leerías 365 libros al año. Más o menos tardarías unos 32 años en leer la oferta editorial de un solo año, teniendo en cuenta que esos libros solo se editan en España y que fuera se han quedado tanto autopublicados como edición extranjera como edición de años anteriores. Teniendo en cuenta que la mujer en la que se estima la mayor cantidad de libros leídos, ese que se llama Louise Brown, tardó 64 años en leer casi unos 25.000 ejemplares, y esto se sabe porque son los ejemplares que sacó de la biblioteca, no están muy desencaminados mis números. Sin embargo, esto es algo muy excepcional y se debe quitar además al 30% de la población, al menos en España, porque directamente es que no les gusta leer. Yo no sé vosotros que me estéis escuchando, pero yo tendré muchísima suerte, aun siendo escritora, si logro leerme 30 libros al año. Y no hablemos ya que cada uno tenga 200 páginas. Sin embargo, la media española, ¿vale? Sorprendentemente a mí, la verdad es que me parecen bastantes libros, es una buena noticia, está en los 10 libros. Es decir, según los datos de 2015, en España se leen al menos de media unos 10 libros al año. Imaginemos por un momento que somos superiores a la media y que leemos pues, unos 20 libros al año
de 200 páginas cada uno, que tampoco es una cantidad muy abismal. Más o menos tardarías 80 años en leer 1.600 libros, lo que es solo un 13,7% de esos 11.664 libros que se publican en España solo en un año, y solo correspondientes a la categoría de ficción. Es cierto que hay muchas personas en el mundo y que te lean no solo depende de una persona. Por supuesto hay muchas otras variables a tener en cuenta, pero lo que quiero que entiendas es que eres una gota de agua en un océano. Es decir, la oferta editorial que tú propones apenas se puede ver entre toda esa marea de libros que se publican al año. Por tanto, si quieres dedicarte a esto profesionalmente, tendrás que empezar a sembrar antes de publicar la novela para que los posibles lectores les vaya sonando por lo menos tu nombre. Y a partir de ahí ellos ya decidan si vale la pena leerse tu libro o no. Por esta razón, considero importante conocer a tus lectores antes de escribir la novela para que te puedas empezar... Por esta razón, considero importante empezar a conocer a tus lectores antes de escribir la novela para que puedas empezar a matizar lo que les quieres transmitir y cómo se lo vas a transmitir. Dicho esto, ¿qué necesitas saber sobre los lectores antes de escribir? En primer lugar, conviene conocer los típicos errores en la creación de novelas que más les molesta y solo puedes hacerlo de dos maneras. Una es escuchando sus quejas sobre los libros de terceros y una segunda opción es preguntándoles directamente a tus lectores beta o a aquellos que ya se hayan leído tus libros. Así, mientras confeccionas tu siguiente novela, podrás evitar esos errores o, en caso de haberlos cometido, corregirlos antes de editar y publicar el libro. Por otra parte, conviene ir advirtiéndoles de lo que estás haciendo para que lo tengan en cuenta. Y así, cuando publiques, tengas a la gente receptiva y preparada para lo que les vas a ofrecer. Es importante que esta promoción previa a la publicación la hagas de manera constante. A ver si me entiendes. No quiero decir que hagas spam de tu libro, ni que les envíes mensajes privados al chat. De hecho, eso es lo peor que puedes hacer, porque a nadie le gusta que le vendan cosas ni que invadan su intimidad, y mucho menos sin permiso. Por tanto, a menos que te lo pidan expresamente, evita dar enlaces directamente a un posible lector. Un lector, si quiere tu libro, créeme que te va a encontrar. Entonces no hace falta ser pesado ni ir invadiendo la intimidad de nadie. Sin embargo, sí es importante que vayas comentando lo que estás haciendo, que vayas promocionando de manera indirecta tus libros, y la forma de hacerlo, o al menos la forma en la que lo hago yo, la iré comentando en la sección correspondiente, que haré una temporada dedicada al marketing de los libros de ficción. Pero por ahora, de momento, quédate con esta idea. No invadas el territorio lector sin ser invitado, apórtale valor y manténle informado de los avances que vas haciendo con respecto a la confección y a la publicación o edición de tus novelas. Para lograr comunicarte efectivamente, para comunicarte de manera efectiva con tus futuros lectores, no solo necesitas conocer sus gustos, sino interiorizar la manera en la que les vas a transmitir los tuyos. Lo ideal es encontrar un término medio entre lo que deseas transmitir y lo que el lector quiere conseguir de ti. Por esa razón es importante observar y escuchar, más que interactuar y hablar. Se conoce muy bien a una persona solo observando cómo se comporta. Y realmente no importa que jamás se convierta en un lector de tus novelas, pero te dará mucha información, mucha de ella muy valiosa, para expresar lo que quieres de forma efectiva a otras personas. Y para evitar también los típicos errores que se pueden cometer cuando no se tiene experiencia. Aunque es importante agasajar a tu lector, no debes renunciar a ser tú mismo. Debes aceptar que hagas lo que hagas, no le vas a gustar a todo el mundo. Habrá momentos en que los lectores digan lo mucho que les ha disgustado tu libro, y es un error intentar justificarse o agradar a cualquiera, y mucho menos discutir con nadie. Esa es la razón por la que en el capítulo anterior asemejaba la comunicación externa, aquella que tienes con tus lectores, con las páginas de citas.
Cuando buscas pareja, intentas atraer a personas que tengan algo en común contigo. Es decir, que compartan tu punto de vista o algún aspecto de tu carácter para crear una relación sólida. En el mundo editorial pasa exactamente lo mismo, y te puedo asegurar que es agotador empezar de cero continuamente y con cada persona que te encuentres. Por tanto, de la misma forma que lo haría un negocio, es preferible fidelizar al lector antes de buscar nuevos lectores de forma constante. Esto no quiere decir que dejes de contactar con nuevos lectores o de hacer eventos o presentaciones de tu libro. Tienes que continuar haciéndolas. Sin embargo, tener lectores que te sigan porque les guste tus libros, que encuentren sosiego o que encuentren diversión o lo que quieran encontrar cada uno en tus novelas, pues les va a hacer que compartan la experiencia o compartan la opinión con terceras personas. Y como ya sabes, la gente tiende a pensar mejor de las opiniones de un cliente, en este caso de un lector, que la del autor. Al final, estas personas, estos lectores que estén realmente interesados en la forma de escribir que tienes y que realmente les agrade, van a promocionar tu forma de escribir sin necesidad de que tú vayas detrás continuamente. Esto no quiere decir que cada vez que te topes con un lector cambies tu discurso para agradarle o para fidelizarle. Todo lo contrario, debes defender tu propuesta y escribir de lo que te interese realmente y no cambiarlo por peticiones externas. La congruencia en el discurso es una parte que las personas apreciamos y nadie tiene como referencia precisamente ni a un hipócrita ni a un mentiroso, que cada vez que le viene el aire de una manera dice todo lo contrario. Si los lectores de tu entorno no aprecian lo que escribes, es mejor buscar otro tipo de personas o reenfocar el mensaje porque quizá no lo estás proyectando de la manera que quieres o ese mensaje pues no llega de la forma que deseas. Por tanto, recopilando los puntos, conviene construir una relación de confianza con tus lectores. El primer paso, por tanto, para conseguir forjar una relación de confianza con tus lectores es evitar los errores más típicos que se cometen dentro de tu género, para que estos perciban tus libros como obras de calidad que están muy por encima de la media. En segundo lugar, debes asegurarte de que el mensaje que pretendes transmitir llega de la forma correcta al lector. Para conseguirlo, te ayudará a buscar ese punto en común entre lo que deseas transmitir y lo que el lector quiere conseguir de ti. Poniendo como ejemplo la novela ideal, que es la categoría literaria que yo misma he creado para mis libros y de la que te hablaba tanto en el capítulo 1 como en el 2 y en el 3 del podcast, el punto común entre lectores y yo sería la convicción, ese ideal que se pretende transmitir, ese mensaje que pretende proyectarse a través de la trama y de los personajes de la novela. En el caso de Bajo el mismo sol, por ejemplo, la convicción que pretendo transmitir es la importancia de preservar la libertad. En cierta medida, todos tendremos nuestra propia opinión sobre qué es la libertad y lo que implica. Pero te puedo asegurar que tanto mis lectores como yo consideramos que la libertad es muy importante. Es decir, es un punto en común entre ambos. Y de no ser así, sinceramente no me interesa que esa persona me lea. Y con esta última frase ya te he dado la clave de la siguiente parte importante que hemos tocado en este podcast. Y es que no intentes gustar a todo el mundo. Llevar una máscara es agotador y una fuente constante de frustración al final. A menos que seas un sociópata y que te guste fingir ser alguien que no eres, te va a costar mucho llevar esa dinámica. Y hacerlo no te va a hacer disfrutar de tu trabajo como novelista. Independientemente de los retos que suponga escribir un libro de ficción, que los tiene, dedicarse a esto no debería ser un sufrimiento. Por tanto, estos son los 3 puntos clave en relación con los lectores que conviene considerar antes de empezar a escribir. Si ya has empezado a escribir tu novela, no pasa nada. Puedes pausar tus escritos hasta que tengas claro a qué tipo de personas quieres atraer y cómo lo vas a hacer, o puedes incluso hacerlo al mismo tiempo que escribes la novela. Al final es una labor que tendrás que desempeñar de manera continua en toda tu carrera como novelista. Yo por mi parte te recomiendo que empieces cuanto antes, porque este tipo de acciones
solo dan resultado a medio o largo plazo. Por tanto, cuanto antes empieces, mejor. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escuchar el podcast hasta el final. Nos vemos en el siguiente capítulo de Descubriendo Historias.